no, no. O bueno, llámalo ética moral. O sea que le preguntamos a ChatGPT la diferencia que considera entre ética y moral, ¿no? Sí, a ver qué opinas. Si yo recuerdo que cuando estudiaba filosofía en el colegio, me ponían definiciones diferentes y que era lo mismo. Sí que es verdad que mores creo que viene algo así como de costumbres y ética viene como algo más existencialista, ¿no? Ajá, ajá. Vale, 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 vale. Vale, vale. O sea, la ética sería más bien el autoanálisis sobre la moral, ¿no? Según Correcto. esto. Sí, es como La, mor- el análisis técnico de la moral, ¿no? la moral es lo Eh, que se hace, la ética lo que se piensa sobre lo que se hace. Algo así. Lo que no estoy muy de acuerdo es lo de sociedad o grupo, ¿eh? O sea, el individuo tiene moral, ¿no? O sea, hay yo entiendo que es un fallo gordo, a lo mejor tú no estás de acuerdo. Bueno, yo creo que es como lo que hablamos del lenguaje, ¿no? O sea, que en términos generales hay un lenguaje, o sea, podemos Ujú, hablar de una lengua, ¿no? ujú. Pero luego si vas, cada grupo tiene el suyo y cada persona tiene su propio grupo. O sea, es decir, teóricamente sí que cada individuo debería tener su propia ética, igual que los grupos la tienen y lo tienen los supergrupos, ¿no? Yo creo que no está mal. ¿Te referías a eso? Eh, sí, o sea, tú dices que la moral de un individuo permea desde el grupo, ¿no? Es decir, es consecuencia de la que tiene el grupo. Sí, ¿Te eso es. refieres a eso? Que no hay una moral en el vacío, ¿no? Entonces sería redundante decir que es sociedad, grupo o individuo. No, yo me refiero a que dentro de las sociedades, por supuesto, hay una moral imperante como media, ¿no? Ujú. Pero que dentro de unos grupos habrá algunas características y ya dentro del individuo. O sea, que en cierto modo es piramidal y fractal. O sea, que estoy de Ok, acuerdo con la definición, con esa definición. ok. Voy a pedirle, si te parece, como siempre, que nos Sí, haga un guión. sí, una serie de puntos. Eso es, sí. Venga, se lo hago yo si quieres, porque como tengo aquí abierto Sí, esto. sí, porque ya lo tengo en otra pantalla, Venga, sí. puedes hacernos unas. Vale, definición inicial. ¿Cómo define cada uno ética y moral sin consultar nada? Esto es interesante. Tío, pues una cosa que me hace mucha gracia, así para empezar, Ujú. es cuando la gente suelta la muletilla siempre de esto es ética o ¿cómo es lo que dicen? Como ética y moralmente incorrecto, o cada uno tiene su ética y su moral, ¿no? Y lo dicen como si fueran dos cosas diferentes cuando en realidad creo que se refieren a lo mismo, ¿no? O sea, Exacto, se usa intercambiablemente. De todas formas, sí. tío, yo creo que la ética y la moral, o sea, tiene un sustrato muy, muy grande biológico. No creo que haya una separación Mm, a ver, gran tema, ¿eh? sí, entre el instinto o, digamos, la arquitectura biológica de los seres humanos y sus predisposiciones morales. Creo que están totalmente, directamente vinculadas. Se me hace difícil imaginar unas reglas morales que no convengan al individuo como especie, ¿no? Incluso, por ejemplo, si definimos la moral como un espectro de normas que definen o que permiten regular lo que es bueno y lo que es malo, es imposible calificar algo como bueno y malo dentro de las reglas morales si no ocasiona un perjuicio para la especie. Por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo concreto. Si yo asesino a alguien, es una violación de las normas morales o de la ética, aquí hay que distinguir, ¿no? Como Sí. individuo porque atenta contra la vida de un ser humano. Ahora, si yo asesino a un mosquito, porque atenta contra la vida del ser humano, no es tan claramente malo o bueno, sino que la moral ahí es relativa desde el punto de vista en el que afecta a la supervivencia del humano. Entonces, creo que la supervivencia del humano y su florecimiento es lo que marca que un acto o un hecho sea bueno o malo en ese baremo ético. No sé. Sí, o sea, creo que las normas, pues como todo en la evolución, ¿no? O sea, las que tienen más beneficios a la especie tienen más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Como normas morales. Pero, claro, pero es que los seres humanos no estamos todos al mismo nivel, ¿no? O sea, también creo que la moral prevalece más cuando prevalece a los poderosos. No es simétrica. Vale, pero ¿qué normas se aplicarían o no se aplicarían a un plebeyo, como dicen los criptobros ahora, un plebeyo que sí se aplica a un poderoso? Em, Porque creo que quizá la moral es exigible,
de abajo arriba y de arriba abajo, independientemente de que se aplique o no, ¿eh? O sea, creo que todos jugamos con las mismas normas morales, Ujú. pero se aplican o no se aplican, ¿no? Es como la justicia. De hecho, aquí podríamos hacer una tangente y meter la justicia como un concepto que se relaciona mucho con la moral y la ética, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mm, yo no me refiero tanto a aquellas normas que son para los poderosos y normas para los no poderosos, para los Ujú, plebeyos, ¿no? Que seguramente las haya, pero me refiero a que si yo soy el arquitecto de las normas morales del mundo, si yo ujú, pudiera elegir cuáles son, o pudiera influir en que unas se consoliden y otras no, ujú. intentaría que fueran las que más me beneficiaran a mí como persona o a mi grupo, a mi casta. Y tú crees que, claro, pero por lo que tú me dices, parece que la moral surge de arriba abajo y no de abajo arriba. Yo defiendo que la moral surge de abajo arriba, es decir, de la sociedad y del aspecto más fundamental del individuo de ser hacia todo tipo de clase social y estructura jerárquica. No creo que una moral, porque realmente tú imagínate, ¿vale? Si un rey determinado nace y tiene una serie de ventajas y normas morales que ya están impuestas y ese rey muere, su sucesor tiene las mismas normas morales que ya están consolidadas, porque la sociedad las tiene consolidadas. Entonces, creo que no las ha impuesto él, sino que vienen dadas. Y vienen dadas porque el ser humano ya las tiene de serie. Otra cosa es la forma que adopten, ¿sabes? ¿Vale? Ahí tenemos un buen ejemplo, creo. O sea, Mm, la sucesión por nacimiento es ujú, una norma moral que ujú, se ha dado en muchas culturas, ¿no? Y que desde luego que, en cierto modo, viene bien a la población, porque, o sea, ujú. desde luego es mejor que un hijo suceda al padre a que haya una guerra civil cada vez que muere un, Ok, ¿no? sí, 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 Vale, pero desde luego también a quien más beneficia es a los poderosos, ¿no? O sea, por supuesto. otra forma de hacerlo sería que cada vez que muriera un rey se eligiera uno por sorteo entre toda la población, eh, pero eso Creo que es no le no, interesa al rey muerto, claro, ¿no? creo que igual la democracia es la evolución de eso, ¿no? Es como una segunda pensada a la idea que acabas de decir, ¿no? En plan, oye, en vez de sortearlo, pues vamos a elegirlo, ¿no? Claro, creo que todo nos lleva un poco a la idea de pacto social, ¿no? O Ujú, sea, ujú. en qué forma los opresores no oprimen tanto y los oprimidos toleran esa opresión, ¿no? Es un pacto en el que se pueda coexistir, ¿no? Sí, Que exacto, igual ya estamos exacto, metiendo. exacto, exacto. Una revolución sería la ruptura del pacto, ¿no? Por alguna de las partes Efectivamente, y... ujú. eso es. Vale, Y entonces, es lo que ha pasado siempre en los cambios de régimen, ¿no? sí. De hecho, ya hemos pasado casi a al segundo punto, ¿no? Que era cómo nace, o sea, qué es, cuál es el origen de la moral. Yo, podemos seguir, pero yo de verdad creo que estoy convencido de que, por ejemplo, los chimpancés tienen que tener una especie de protomoral y realmente tienen unas conductas sociales y unos códigos no escritos que sin tener una sociedad que los codifique, porque casi ni se comunican, ellos lo entienden. Yo creo que el ser humano va un paso más allá y quizá sí que codifica y escribe las normas morales que se han ido instaurando, ¿no? Pero siempre hay una base biológica en esas normas morales, la conveniencia de esas normas morales, porque a mí se me hace muy difícil, ya te digo, pensar cualquier norma moral que no esté directamente vinculada en el bienestar del ser humano, independientemente de que, o sea, da igual que sea de un individuo o de un grupo, ¿eh? Pero, Uy, es que no da igual, ¿eh? vale, pero me refiero, sea de un ser, por ejemplo, un ser poderoso como un rey, o de la población en general, em, la moral en sí debe repercutir en el beneficio de uno de esos seres. Es lo que te digo, en el beneficio de la supervivencia, en su bienestar, y todo eso se mide eh, según sus necesidades biológicas, ¿no? Me estoy abstrayendo mucho, pero ¿cómo lo definirías tú si no? La moral. Yo creo que es fácil pensar que es así, pero la realidad es que también hay excepciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que la moral es en cierto punto evolucionista, ¿no? Yo no creo que, bueno, Exacto, sí es lo que te he entendido, ¿eh? Yo sí. no creo que esté codificada en el ADN, yo no creo en la ética infusa ni en nada de esto. Ujú. Yo creo que la moral, pues, viene de pactos entre individuos para no. Claro, o sea, es cuando. Creo que tiene mucho que ver también con las teorías de juegos, ¿no? O sea, Sí, 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 claro, total. si yo acumulo todo el fruto del bosque, ¿no? Pues yo estoy mejor, pero tú no, y yo igual también te necesito a ti, o sea, y necesito reproducirme, ¿no? O sea, entonces creo que al final es una realidad que la moral viene de ahí. Creo que
y es que tampoco quiero que nos metamos mucho en el poder, ¿no? Porque ya lo Ujú, hablamos la ujú. última vez, pero creo que va muy de la mano, ¿no? Incluso lo que tú dices, la teoría de juegos, ¿no? Y la tendencia del humano a hacer pactos sociales. eh, Mira, yo pongo un ejemplo siempre con lo que es artificial y lo que es natural, ¿no? Parece que el humano dibuja una línea en la artificialidad en el momento en el que el ser humano crea algo. Pero es un poco arbitrario porque ¿cuál es la diferencia entre que un humano cree una viga de hierro, ¿vale? Y que una abeja cree un panal? El panal es natural, según nuestra definición convencional. En la viga de hierro es artificial. No hay ninguna diferencia entre que el ser humano cree una viga de hierro y que la abeja cree un panal. No hay absolutamente ninguna diferencia. No hay ninguna característica que no esté en una definición y no esté en otra. Efectivamente. Salvo que tú me la des y no la entiendas, ¿eh? Entonces, la moral me parece que tiene el mismo defecto, ¿no? Como concepto, que se define como un artificio humano y lo desvinculamos de la pura arquitectura humana que siempre va dirigida al pacto social y a las relaciones sociales como ser social. Es verdad que es una forma más sofisticada porque incluso podremos decir que las ciudades y los estados son una especie de corrupción del número de Dunbar. ¿Sabes cuál es el número de Dunbar? ¿No? El límite que se supone que un ser humano tiene en su RAM cerebral de personas que tiene en cuenta. Y ronda Mm, los 150, ¿vale? Porque coincide con el número de las tribus humanas o de las primeras tribus humanas, ¿no? que se formaron. Las ciudades-estados superan con mucho ese número y digamos que las redes humanas escalan tanto que ya no podemos gestionarlas. Y hace falta una moral mucho más codificada escritamente, o escrita, ¿no? mm. Que aplique a todo lo humano y no solo a 150 ni a mí y a mis vecinos, ¿no? Entonces, que yo creo que es una extensión de ese instinto humano. Yo creo que también el número siempre hace que el azar converja, ¿no? Es decir, creo que es más fácil que tres personas se den de hostias que 50.000. Es más fácil que tres personas sean... Sí, vale, ok, ok, te lo compro, sí. Y de Em, lo que decías antes, claro, hablando del mono, ¿no? Yo creo que sí que hay una cosa muy importante que también nos habla de la ética propiamente dicha, ¿no? Con respecto a la moral. Y es, claro, es que los seres humanos tenemos éticas, que probablemente no tenga el mono, ¿no? Es decir, sí que tenemos la reflexión, tenemos la empatía, sabemos, no sabemos muy bien por qué, pero hay acciones nuestras que nos hacen sentir bien con nosotros mismos y otras que no, ¿no? O sea, probablemente más allá de la propia moral, de decir del juego, o por lo menos sí que estamos codificados para plantearnos si nuestros actos están bien o mal, ¿no? ok, Y exacto, ahí voy. Ujú, ahí voy. ¿Y cómo y estamos codificados para eso simplemente por cómo ciertas cosas nos hacen sentir? Y para que algo nos haga sentir de una forma tiene que tocar una emoción, ¿no? Y esa emoción está ujú. codificada. Entonces, Sí, al final... eso es. Quizá la verdadera superioridad evolutiva esté en la capacidad para la empatía, ¿no? O sea, para... Exacto, exacto. O sea, que quizá podamos definir la moral como una norma comúnmente aceptada que resuena con ese sentimiento de empatía, ¿no? De coherencia interna. No sé si la última frase es lo que me falta, ¿no? O sea, la última parte. Es como que algo es coherente con ese bagaje emocional, ¿no? Con esa... tiene que hacerte sentir bien de alguna forma. Eso es, eso es. Y aquí hay una pregunta que nos pone Chato, que yo creo que está guay, la verdad. Se puede tener ética sin moral y moral sin ética. Que nos hemos metido ya un poco en eso. Ni siquiera hemos terminado de definir lo que es moral y lo que es ética según cada uno, ¿eh? Eh, Mira, bueno, es que, yo de hecho, un segundo, ¿eh? vale, ¿Te pedimos parece mejor? que indaguen el tema. Es de conversación sobre universidad. Claro, Bueno, es que se esto sí centra que es un mucho en la temazo, diferencia, ¿no? se centra mucho en la diferencia entre ética y moral y realmente lo que queremos es hablar de la ética y la moral, no de la diferencia. Que efectivamente, queremos hablar del concepto de ambas, ¿no? Del concepto del bien y el mal. Eso,
Eso es, eso es, eso es, eso es. Buah, eso también daría para otro tema, ¿no? O sea, o para o sea, para un paréntesis friki, ¿no? O Sí, sea, el cómo bien y la el mal, ¿no? narrativa del bien y el mal moldea toda la fantasía, ¿no? O sea, menos Juego de Tronos, que por eso es la Eso hostia. es, eso es que es yo creo que es lo mismo al final. El tema yo creo que abarca lo mismo, ¿eh? De hecho, una objeción clásica a la moral que se pone es, y es muy cotidiana, ¿no? La cucaracha. La cucaracha es un bicho muy feo al que no se le concede el mismo respeto ni la misma empatía o el equivalente de empatía que al resto de seres, ¿no? ¿Por qué? Porque es feo, ¿no? Según nuestros estándares. Hans Landa. Eso no lo conozco. ¿No has visto, es que, no has Habla de eso visto ahí, ¿no? Malditos Bastardos? Ah, sí, sí, sí. Habla de eso Es ahí. que la vi hace un par de semanas otra vez y claro, eso lo cuenta Hans Landa, Hostia, pero pues. claro, Hans Landa compara a las cucarachas con, Ya, con- ya, 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 con lo que. claro, Con la efectivamente. Entonces, Ya, ya, claro, es como, no sé por qué, pero los odio. O sea, es lo que ya. venía a decir el coronel de las SS, Hans Landa. Claro, claro, tiene sentido. Vale, Que, tiene que sentido, pasa no, o lo sea, mismo quiere con decir lo que. él. Vale. ¿Qué? Y me parece muy guay porque la película empieza de una forma en que Landa, ¿no? Que es un tío que siempre está sonriendo, es como muy educado, Mm, y tú sabes que es un mal tío, ¿no? Bueno, entiendo que parte es porque tiene un uniforme de las SS, ¿no? Pero quizá él demuestre que tiene razón lo que dice, ¿no? Que hay cosas que no nos gustan y no sabemos muy bien por qué. eso es. Los Pero y prejuicios. fíjate, y aquí donde voy, perdón que te corte otra vez, porque tiene que haber una conexión entre la necesidad humana o la biología humana y la moral, porque Efectivamente. es que es necesario, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? No sabemos por qué, pero sí, si por ejemplo en el caso de la cucaracha tiene ciertos atributos físicos que nos repelen, ¿no? Pues automáticamente vamos a intentar matarlo, ¿no? Y ahí obviamos la moral hacia la cucaracha. Yo Pero, tengo mis dudas de si no es una cosa aprendida. Es decir, o sea, si a un niño naïf, ¿no? sí, Lo crías en una isla desierta y se encuentra una cucaracha, ¿estamos tan seguros de que odiaría a la cucaracha? Yo no lo tengo no, tan claro. Es no. que De no es hecho, muy diferente a una un gamba, grillo. un grito, Sí, una o gamba. una gamba. Y las palomas también son muy, muy, muy fustigadas y no son tan distintos de otros pájaros. Efectivamente, ¿sabes? Y culturalmente se asocian a enfermedades, que probablemente sea cierto de un punto de vista histórico, pero Sí, tú sí, ves sí. una paloma y la paloma en sí no te chiva, ¿no? No hay nada que delate que sea un animal más pestoso que otros pájaros, ¿no? No, no, no. Que un. Joder, Que ¿cómo se llama cualquiera. esto? Sí, el de Juego de Tronos, ¿cómo se llama ese pájaro del cuervo? Ah, los El cuervos cuervo. también. Ah, sí, por ejemplo, el También cuervo. es un animal muy siniestro, ¿no? Sí. Desde luego lo es en la literatura y en la cultura popular, pero. ¿Por qué? Porque es negro, ¿no? Así. No sé, yo siempre he escuchado eso de cría cuervos y te sacarán Sacar los los ojos. ojos, ¿no? Sí, Igual, no sé. No sé qué habrá de verdad en eso y qué no. exacto, exacto. Entonces ahí, pues sí, es un tema interesante, ¿no? Hasta qué punto la moral. No sé qué decirte, ¿eh? Yo creo que sí que existen principios éticos universales, ¿eh? Es lo que te digo, me, me, me resultaría muy raro que no haya ciertos límites a lo que se puede hacer, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que no hay nada que no se pueda justificar coyunturalmente. ¿Tú crees Yo creo que que, la moral es relativa y la ética, si para ti la ética son los principios fundamentales, yo creo que no existe. y no sería si definimos la ética como un análisis filosófico de las normas morales, no Eso, sería, eso, eso por supuesto, ¿eh? Eso está claro. vale, y tú no crees que Pero, si, no, 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 que va, tú no crees que si, por ejemplo, un escenario horrible, ¿no? Un escenario en el que hay una tribu en una ujú, isla desierta, porque vamos a hacerlo de forma experimental, ¿no? Y de repente, yo qué sé, pues son todos caníbales, ¿no? Y se mata el uno al ujú, otro y cuanto más pequeño sea el niño, más jugoso es, más propiedad nutritiva tiene. En plan, es una especie ujú. de sociedad que se... Eso del infierno, vaya. No hay ahí Sí. una... No habría ahí un punto en el que cualquier ser humano, independientemente de la aceptación de esa situación, se revolvería por dentro y por tanto sería una especie de desalineación con una moral intrínseca del ser humano. No me imagino que no, ¿eh? O sea, me cuesta Yo, imaginarme que... Yo creo que lo normal es que nos impacte eso, ¿no? O sea, Ujú, joder, tendrías que escuchar al niño llorar, ¿no? O sea, yo creo que lo normal es que estamos hechos para que eso nos duela, ¿no? O sea, exacto. pero entiendo también.
que, que te lo puedes justificar a ti mismo o lo puedes justificar a la sociedad, siempre en algunos casos, ¿no? Hay un ejemplo que leí hace poco, em, es una anécdota que cuentan en Finito en un Junco, ¿no? Sobre Alejandro Magno, no, en su imperio que era tan multicultural, o bueno, en algún momento del imperio persa, eh, como que había una embajada, ¿cómo era la historia? Como que decía, le ofrecía a un pueblo de los persas Ujú, enterrar a sus padres, ujú, ¿no? Muertos. Y a los griegos les ofrecía comerse a sus padres muertos, ¿no? Y ujú. a los dos grupos les volvía absolutamente loca esa idea, porque su costumbre era toda la contraria, y lo otro le parecía una locura. El Sí, canibalismo, por ejemplo, yo creo que es un muy buen ejemplo de eso. Es una cosa que en todas las culturas mayoritarias, ¿no? En el mundo es un tabú absoluto, pero sabemos que en muchas culturas se ha hecho de forma ritual, ¿no? O sea, o... sí, pero pueden ser excepciones. O sea, yo no digo que no haya instancias justificables de sufrimiento que a todos nos espantarían, ¿no? Pero tiene que haber Sí, un límite, tío. Yo creo que hay un límite. Hay muchos escenarios macabros, ¿no? De situaciones que nunca se han dado y que en la imaginación se pueden dar, ¿no? Y a mí me saltan a la imaginación varios casos en los que es imposible, bajo mi punto de vista, que la gente no se altere y no salte contra eso, ¿no? Que no le salte un pilotito sí, que diga, que no diga, esto es amoral, ¿no? Sería como el ya. análisis técnico, sería, esto no está bien, ¿vale? Choca con una especie de moral colectiva. Y, y tiene que haber esas distancias, tío. Es que yo creo que hay una serie de principios comunes a prácticamente todas las sociedades que están muy vinculados con la moral casi biológica. O sea, hay cosas muy importantes para el ser humano. La Eh, ley innata. sí, o sea, tiene que haber algo similar a una ley innata. Hay cosas que no son sostenibles, creo yo. Obviamente estamos hablando muy en abstracto y habría que hacer ejemplos concretos, ¿no? Yo creo que la Pero, crueldad, ¿no? El hacer daño por hacer daño, pero porque somos pero es que sensibles incluso, es que al daño ajeno. la crueldad, incluso, claro, cualquier acto de crueldad, em, cualquier excepción a la crueldad y la propia existencia de la crueldad no se pelea o no es incompatible con esa moral biológica. De hecho, quizá haya instancias de disfrute de cierta crueldad por cierto impulso Ujú. humano determinado que hagan de excepción a esa moral imperativa, ¿no? Y se justifiquen en determinados momentos, pero no son sostenibles. Siempre acaba habiendo una revolución, siempre la gente acaba Claro. volviendo a un equilibrio, ¿no? A una especie de homeostasis moral que requiere de unos mínimos para sostenerse. Y por eso estamos vivos, ¿no? A día de hoy, creo yo. Mm. Sí, sí. Aquí lo habla, ¿no? Como de cómo puede históricamente cambiar la moral y la Ujú, ética. ujú. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí que, o sea, al final lo que tú dices es cierto, ¿eh? Hay hechos que a la vista está. La Alemania nazi es el ejemplo el ejemplo por excelencia de barbaridades que se han justificado a nivel de una sociedad, pero creo que una vez restaurada la cordura, por así decirlo, el ser humano vuelve un poco a sus cabales. Necesariamente, tío, incluso se puede justificar por la teoría de juego, Ujú. como tú habías dicho antes, que el ser humano como especie social no sea sostenible sin una arquitectura moral básica, porque no habríamos sobrevivido, creo yo, como grupo. Si no cooperásemos con un mínimo de normas éticas o morales, no llegaríamos hasta aquí ni de coña. O sea, no hubiéramos llegado hasta aquí, creo yo. No, desde luego que no, desde luego que no. Desde luego que no. Pero es que quizá lo que nos salva no está en la ética, está... eh, iba a decir la moral, pero tampoco, ¿no? Por ejemplo, ese buen ejemplo es la destrucción mutua asegurada, ¿no? O sea, es que eso que impide que nos matemos en un Armagedón nuclear Ujú. no es una cosa moral realmente. Desde luego que no es ética, pero tampoco es moral. Es Justo, simplemente una trampa, ¿no? O sea, justo, es una trampa de juegos. justo. Yo creo que la moral es como un juego sofisticado anclado ahí, ¿no? Creo yo. Sí, quizás es un juego en el que no somos conscientes. O sea, no somos conscientes, pero lo es. O sea, quiero decir, nuestra forma individualmente de ver que si empezamos
una lucha entre personas, ¿no? O Ujú, sea, perdemos todos. Y nuestra forma inconsciente de verlo es que nos parezca que eso está mal, ¿no? Que verlo en los demás también nos haga sentir mal, que lo aborrezcamos, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, yo pienso también eso, vaya, creo que al final hay unas sensaciones que deben ser coherentes con la norma. Y si no, saltan como piloto, saltan como asco, como miedo, como indignación, ¿no? Y todos son una mezcla de sensaciones que te hacen pensar que no está bien algo que está pasando, ¿no? Y estamos, de nuevo, estamos hablando muy en abstracto, pero creo que Sí. es un tema que es así, ¿no? Es un tema que es muy... Sí, me gusta esa pregunta que ponen, la de qué factores impulsan estos cambios, la reflexión ética, las luchas sociales, o sea, y es un poco lo que tú decías antes, o sea, los cambios en los sistemas morales Ujú. vienen de arriba o de abajo, o sea, vienen de la ética, de que surge un nuevo sistema ético o los nuevos sistemas morales necesitan de nuevos sistemas éticos. Yo creo que, joder, es que eso abre muchas preguntas. O sea, si la ética es el análisis filosófico de una norma moral, ¿es la filosofía también relativa o es un análisis objetivo de esa norma? Porque Hombre, objetivo, pues no, yo creo que está muy influenciada la filosofía, ¿tú crees que por la tiene... realidad, ¿no? Sí, no decía eso de Gasset, a quien no he leído. No decía algo de yo soy yo y mis circunstancias. O sea, quiero decir, creo que la filosofía platónica, o sea, Platón no habría dicho lo mismo si hubiera nacido 1000 años más tarde, ¿no? No, pero me refiero a lo que habla Platón. Por ejemplo, la alegoría de la caverna, ¿no? Que es la más famosa de Mm. Platón. No está hablando de una circunstancia social ni de un hecho de una época. Está hablando de un principio fundamental de la existencia, ¿no? En cuanto a la alegoría de Platón, creo yo. Claro, pero yo creo que también él entiende que tiene que hacer esa alegoría, o sea, tiene que hacer sus Sí. sistemas éticos para responder a preguntas morales de su día a día, ¿no? Que quizás sean diferentes a las nuestras en algunas cosas. No lo sé. O sea, no sé porque hay casos que sí, ¿eh? Sí, probablemente su pregunta venga de una necesidad o de una situación, una coyuntura de esa época que le haya hecho preguntarse eso. Pero el ejemplo concreto de la alegoría de la caverna, yo creo que es atemporal, ¿eh? Yo creo que habla de... Sí, sí, porque es muy general, ¿no? Pero, Sí, 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 yo creo que sí, ¿eh? Entonces, pero- si la ética es, perdón, el análisis filosófico de las normas morales, ujú. el análisis filosófico sería siempre, prácticamente siempre, un análisis técnico, ¿no? De la moral. Mm, Sí, yo me refiero más bueno, o sea, los últimos 2000 años, claramente, el gran sistema de pensamiento ético ha sido en Occidente el judio-cristiano, ¿no? sí, Eh, pues que proviene de una religión que te dice esto se puede hacer y esto no se puede hacer. O sea, viene del sacerdote, ¿no? Claramente en el siglo XX ese sistema se ha caído, ¿no? Y ahora no tenemos un sistema, creo yo, ético muy claro. Y entonces, pues muchas normas morales se están cayendo porque vemos que no provenían de un beneficio para la sociedad, sino de un mandato directo de la religión, ¿no? Y que no se sostienen. es que es lo Entonces, que tú claro, dices de Nietzsche, ¿no? Se parece a lo de Nietzsche. Dios ha lo de muerto, ¿no? que, efectivamente, claro, y además yo creo que nuestra sociedad adolece mucho de eso, de falta de un sistema ético claro, con la muerte del cristianismo, ¿no? Como norma. Y entonces yo me pregunto si cambios en nuestras normas morales deshicieron nuestro apego al cristianismo o si nuestra falta de apego al cristianismo, que probablemente venga, creo que también mucho, porque no somos capaces de creer muchos de sus dogmas, ¿no? O sea, pues, por Sí, ejemplo, sí, 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 el sí, creacionismo, todas sí, estas cosas, ¿no? sí. Nos ha hecho crear nuevas normas morales. O sea, Sí, sí, te entiendo. Sí, 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 hemos tirado ¿qué crees que es el huevo de la gallina aquí? Si lo hay sí, o no. sí. En inglés una expresión que es tirar al bebé con la bañera del agua, ¿no? No hemos dejado atrás una serie de normas que quizá tenían una serie de... que podían ser útiles, ¿no? Porque como ahora de repente la Biblia dice que Moisés partió el agua en dos y eso es incoherente, o eso es Claro, claramente ilusorio, pues también lo son las normas que dice la Biblia, ¿no? Pero, efectivamente, mm, pero, efectivamente. pero yo creo que no hemos dejado atrás algo importante, ¿eh? Y probablemente sí que lo que tú dices es cierto. Pero Mm. la, mm, el desapego, la independencia de esas normas morales que estaban ya dadas por el cristianismo, no ha hecho que la sociedad colapse, ¿eh? O sea, No, no. si hay una especie de desorientación
ética, ¿no? Actualmente, pero creo que en el fondo, si pinchas muy al fondo, hay ciertas cosas que no hacemos, independientemente de ese marco o no, ¿eh? Los 10 mandamientos, que son Mm. producto bíblico, yo creo que tienen un trasfondo prácticamente innegable. O sea, que no hay ninguno de los 10 mandamientos que no sea. Hay algunos que más y otros que menos, ¿no? Hombre, hombre, sí, los de honrarás Eh, a tu padre y a tu madre es un poco... ¿Tú se puede... crees que hace falta que te lo digan? Si tú no naces en un universo paralelo en el que no existe el cristianismo ni otras religiones que digan ese mandato, ¿no? Ese mandamiento, ¿tú crees que Mm. haría falta una especie de recordatorio o de impulso para que eso ocurra? Yo creo que no, ¿eh? Claro, creo que como mandato general es muy válido, en Es que general, ¿no? obvio, es obvio. Yo creo que es Si una. tus padres merecen esa honra, que puede ser que no. Claro. Eh, pero creo que en el sentido en el que creo yo que lo dice, que lo dicen los testamentos, es discutible hoy en día, ¿no? Pues yo entiendo que habla de una honra muy concreta, de una honra sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, eso Mm. para las mujeres y tal. Joder, la verdad es que no tengo en mente los 10 mandamientos, quizá deberíamos buscarlos. Sé que hay Bueno, algunos que discutían, ¿eh? O mira, sea, no robará, no tomará el nombre de Dios en vano, no. ese, por ejemplo, claramente no tiene, creo, ningún sentido fuera de la religión, ¿no? Si yo creo que Dios no existe, no me va a castigar por usar su nombre. Quizá es una simplificación. O sea, yo creo que sí que tiene un Sí, trasfondo filosófico ese mandamiento, ¿eh? puede ser. Em, Como no mentar al diablo, Tío, es que hay. ¿Has leído el Tao Te Ching? ¿no? Tao Te Ching es un libro muy corto del taoísmo, ¿vale? ¿Vale? Y es súper, súper críptico. O sea, es como. Yo creo que la definición, si hay algo que yo pienso que es Dios, que yo no soy creyente, es eso, Sí. que te define como el Tao. Súper interesante, ¿eh? Es una fumada monumental, pero te define el Dios, ¿no? Como, en resumen, como lo innombrable, ¿no? Lo define de muchas Ujú. formas, lo define de forma negativa. O sea, te va diciendo lo que no es Como en el Juego de Tao. Tronos, el desconocido. Pues mira, no lo he visto, pero resuena así, ¿no? Y a base de decir lo que no es, te haces una idea de lo que puede ser el Tao, ¿no? Y a lo mejor la Biblia va por ahí, ¿no? Mira, me los he buscado, pero a ver qué te parece el 10.º mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Habla de la envidia, ¿no? Un poco. Claro, podemos entenderlo así. Yo creo que se alinea mucho con los pensamientos orientales, con el budismo, con el estoicismo, ¿no? ¿Mm? Pero yo creo que no va por ahí. Yo creo que más bien es no codiciarás los bienes de quien tiene más que tú. O sea, no codiciarás los bienes de la casta, del sacerdote, del rey, ¿Lo crees? del cacique. Desde luego creo que al cacique, al rey y al sacerdote les conviene les conviene esa norma. Más que al pobre, desde luego. Sí, pero, a ver, igual soy muy inocente, ¿eh? Pero a mí me parece que si uno vive con una serie de principios de autoayuda, ¿vale? Sí, Prácticamente sí, la sí, sí, Biblia, pues sí. autoayuda. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Yo creo que puedes ser más feliz que si eres un avaro rico, ¿eh? Yo es que eso lo pienso. Igual me estoy comiendo o tragando la narrativa, ¿eh? Yo Pero, creo que es una convergencia de cosas que no van por el mismo lado, ¿eh? Yo creo que el papel de las religiones monoteístas como, ¿cómo se dice? Como de constricción social, ¿no? ujú, Que además tiene una recompensa muy clara, que es una recompensa en el más allá. O sea, al contrario que el estoicismo, ¿no? Que te dice, si tú no envidias al que tienes al lado, vas a ser más feliz. No te está diciendo eso, te está diciendo que si tú envidias menos y honras más a Dios, quizá, o seguramente, en una otra vida, eso te será recompensado, ¿no? Eh, yo creo que tienen dos utilidades muy diferentes, la verdad. habría que separar la literalidad de la Biblia. Es que la Biblia no puede ser interpretada literalmente. El problema es que es tan interpretable que lo mejor es deshacerse un poco de la interpretación literal Sí, sí, y sí, sí. reformarlo, Yo ¿no? sí entiendo que mi visión es sesgada, ¿eh? Pero No, 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 yo creo que es que, o sea, tampoco puede uno, si uno interpreta la Biblia, puede interpretar lo que sea. De hecho, tú puedes interpretar que cumpliendo los mandamientos tú vas al cielo, ¿no? ujú, Pero desde un punto de vista metafórico, se puede interpretar como que si te comportas de forma correcta,
tu vida va a ser mejor, ¿no? O sea, tú te imaginas una bifurcación en un punto, ¿no? Y Sí. aquí eres tu mejor versión y aquí eres tu peor versión. Entonces, quizá el cielo es una especie de metáfora porque en su época es muy difícil decirle a una persona o explicarle esto, ¿no? Entonces se hace muy literal para que todo el mundo lo entienda. Y de hecho, si te fijas como, no estoy muy seguro de cómo fue la construcción de la Biblia, la articulación de la Biblia, pero Es muy curioso. son muchos textos separados temporalmente, ¿eh? Entonces no creo que haya habido una persona, ni un emperador, ni un rey, que haya dicho, vamos a coger estos libros y vamos a quedarnos con los gilipollas estos de Egipto, ¿no? Los que hubieron en el momento, de Israel, Sí. y vamos a tangarlos, vamos a quedarnos con ellos, ¿no? Yo creo que Bueno, no creo que vaya por ahí. yo creo que no habrá sido una sola persona, salvo Mahoma o Jesucristo, ¿no? Que son los grandes, o Ujú, Moisés, y, bueno, suponiendo que sean, Mahoma por supuesto, pero suponiendo que los otros dos sean también personajes históricos, lo hicieron, ¿no? Yo creo que aquí habrá pasado, pues, pues como todo, ¿no? O sea, como fue el principio del cristianismo, pues un rabino ujú. interpretó una cosa, le gustaba más un texto que otro y acusó al rabino al lado de ser un hereje y entonces pues el que se impuso sus textos, ¿no? Hay una cosa muy curiosa y es lo muchísimo que tienen en común los textos bíblicos con los mitos griegos y con los mitos y otros mitos orientales. Es brutal. Ujú. Sí, sí, Es sí, brutal. sí, sí. Sí, sí. Eso, las historias que cuentan, ¿no? Pues como Gilgamesh, con Están todos basados en la épica griega. Ícaro, Sí, eh, la Torre de Babel, todo es lo mismo, ¿no? sí, No intentes tener el pedo más grande que el culo, ¿no? Em, sí. Sí, pero, todo va por ahí. y además San Agustín de Hipona, que fue el primero que intentó unir a Platón con la Biblia, él decía que Platón tenía que haber leído la Biblia. Y yo creo que puede ser o sea, que entiendo, ¿no? Que es muy fácil adaptar la Biblia a lo que tú quieres que sea la Biblia, ¿no? Que es de lo que estamos hablando también, que es lo que Ujú, probablemente hizo San Agustín. ujú. Pero no es para nada descabellado que Platón leyera la Biblia o que leyera textos muy, muy parecidos. Claro, 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 por supuesto. Por supuesto. Eh, yo creo que sí. Yo, de todas formas, volviendo a lo que has dicho sobre los sacerdotes y las interpretaciones que hacen de Mm, un texto, ¿no? Y cómo puede ser una especie de, intencionalmente, ¿no? Un instrumento de control, ¿no? Por ahí te lo puedo comprar. eso es. Pero aún así, Ujú, aún así, creo, desde mi inocencia pueril, sí. que el sacerdote que está diciendo, no, este no tiene ni idea de lo que está diciendo, esta doctrina está mal, no es feliz. O sea, yo creo que los mandatos de la Biblia de la Biblia, de cualquier texto religioso, son mucho más profundos que el humano sesgado y errante que lo interpreta, ¿eh? Y creo que si uno es capaz de ver eso, por mucho que haya gente que se aproveche del sistema, yo no creo que sean más felices que una persona que de verdad viva bien. Y creo que vivir bien está muy relacionado con los principios que dicen esos textos. Creo yo, ¿eh? Igual, Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, vale, yo envidio a la gente que tiene una ética dada y no tiene que tomar, entre comillas, decisiones. No tiene que preguntarse si esos 10 mandamientos, por poner uno, ujú, son válidos o no. O sea, creo que esa gente vive más feliz que yo. Pero también te pregunto, o planteo, em, podemos entender que seguir los principios del cristianismo te puede hacer igual de feliz que seguir los principios del estoicismo del budismo, ¿no? sí. Pero al Estado, a un Estado o a la Mm. sociedad, ¿qué le conviene más? ¿Que tú sigas al estoicismo o que tú sigas o que tú sigas al cristianismo? O sea, creo que al Sí, sí, te entiendo la establishment, pregunta. al Tú qué dices? sacerdote le importa un huevo que tú seas feliz y que tú vivas en paz, pero le Mm. interesa que tú no le robes la sacristía. No sé, no estoy de acuerdo del todo, ¿eh? O sea, probablemente haya instancias en las que sí, probablemente haya gente que aproveche sus posiciones de poder y la política se ve mucho, ¿no? Como creo que hay una proporción de psicopatía, sociopatía mucho más alta que la media en ese tipo de lugares, ¿no? Siempre son Pero, cleptocracias, de un modo o ¿cómo de otro. son? Cleptocracias, ¿no? Al final Ah, sí, sí, el perdón. poder roba al que no lo tiene. O sea, Yo qué sé, yo. los diferentes sistemas políticos, ¿no? Nunca ha dejado de pasar eso. Sí, no sé, yo tiendo a ver, ya vamos lo digamos quizá un poco del tema, pero bueno, es moral al fin y al cabo. Creo que la humanidad funciona, ¿eh? Como especie. Y Sí. creo que sí. Lo que pasa es que hay Mm.
todos robamos de lo que sobra, ¿no? Todo, Sí, cuando el vaso está lleno, damos un sorbito, ¿no? Y creo que eso acumula, de forma acumulativa, al final parece que hace que resalte mucho y que la humanidad parezca muy corrupta, ¿no? Como especie. Pero yo creo que, bueno, pues la naturaleza humana tiene sus cosas, ¿no? Pero creo que funciona. hmm. Tú no estás de acuerdo del todo, ¿no? No, 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 sí, 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 estoy de acuerdo, ¿eh? Vamos, siempre tendemos a verlo todo fatal, ¿no? Y yo creo que sí que funciona y que en general la gente es muy ética. O sea, a las personas de verdad les preocupa hacer el bien. Sí, sí, no es que sería insostenible, tío. Y a pesar de la distancia en la que no, a pesar de que el poder esté corrompa, porque corrompe, eso es un cliché y es cierto. A pesar de eso, si las cosas funcionan es porque la mayoría de gente, Hacer el bien. sí, el castillo se sostiene por debajo, ¿eh? Eso no hay duda, Sí, 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 creo sí, yo. sí. Sí, Mm. sí, 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 que la paz la hacemos todos día a día, ¿no? Cada vez que no nos saltamos un semáforo en rojo. No, antes estaba pensando si nos queda algún tema aquí de estos, Ujú. o alguno de estos que pueda estar guapo, o alguno que quieras poner. Eh, ¿Un tema o una pregunta del tema? sí, alguna pregunta del tema si te apetece que la debatamos. Es que aquí está hablando de la diferencia entre ética y moral y me sigue tocando los huevos porque Sí, no, hoy no nos está dando su mejor versión. no, no, eso es que la actualización no ha sido buena, ¿eh? Yo lo sostengo. Buah, ¿a ti no te preocupa el juicio moral que tengan de nosotros las nuevas generaciones? ¿Nosotros quién? ¿De la generación de ahora? Sí, o sea, igual que nosotros nos permitimos juzgar a nuestros padres, abuelos y personas que vivieron hace 10 siglos, ¿no? Por sus sistemas morales que consideramos absurdos. O sea, es evidente que nos van a juzgar porque eso ha pasado siempre en la historia. Mejor la pregunta quizá es, ¿por qué crees que nos van a juzgar? O sea, en qué crees que ¿Cuál va nos a ser podemos nuestro estar pecado, no? equivocando? Sí, Claro, me parece... nuestros padres fue que se cedieron, ¿no? En préstamos y en hipotecas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se Bueno, aprovecharon mucho. económicamente eso, eso lo podemos hablar también, sí, sí, sí. Sí. Y El nosotros, dinero era pues, gratis, ¿no? los No, millennials dicen, ¿no? sí. Pues la verdad que está por ver, pero quizá hemos sido la generación de la corrección política extrema, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que en las que nos hemos equivocado. Sí, nos va a recordar por eso, por ser personas, ¿no? Perdón por el cliché, ¿no? Como yo con barba, ¿no? Con el gorrito de lana, la camisa de cuadros, ¿no? Y haciendo guiones de películas que tratan temas que a lo mejor son demasiado políticos, ¿no? Como el cliché del millennial. Pero yo creo que ese puede ser el pecado que hemos cometido. Yo creo que también hemos pecado, estamos pecando de querer inventar la pólvora. Ujú. Yo el ¿En qué primero, ¿eh? Sí, El sentido de que queremos hacer una ruptura tan brutal con todo lo anterior, en el sentido de nos hemos cargado el modelo de familia que llevaba toda la vida, prácticamente, ¿no? Que igual tenemos razón, pero la estadística nos hace pensar que probablemente nos equivoquemos, porque sí, sí, o sí. sea, no tenemos por qué ser más inteligentes que miles de millones de personas que han vivido antes que nosotros, ¿no? Eh, Cosas similares, quiero decir, o sea, Sí, sí, probablemente sí. muchas normas que nos han venido, pues, otro ejemplo, quizá la monogamia como norma, que nuestra generación la ha puesto en duda, quizá tengamos razón en que no tiene ningún sentido. O quizá nos dé la hostia en la cara, ¿no? Decir, oye, pues esta gente lo hizo por algo. Bueno, quizá no echen la culpa de eso las generaciones posteriores, igual que nosotros le echamos la culpa de lo que estamos haciendo a la generación anterior. Mm, La baja natalidad nosotros la atribuimos a las consecuencias o a las circunstancias económicas que han causado ellos, ¿no? Entonces, al final, digamos que yo estamos no. No, no, Pero yo digo lo que hacemos, ¿eh? Lo que hacemos nosotros. yo creo que es un tema bastante más multicausal, ¿eh? O sea, ¿Mm? sí, bueno, además es mi trabajo, ¿no? O sea, Vale, vale, yo dime, dime. Sí, sí. siempre, creo que en este tema, siempre todos los grupos intentan decir no, es por la situación económica. La situación económica es brutal, es enemiga de la natalidad, por supuesto. Pero hay muchas más cosas, ¿eh? O sea, creo que el nuevo sistema moral está ayudando. O sea, se nos está vendiendo que lo más importante en la vida es el placer inmediato, que
Sí, 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 sí. quizás es más importante que tú viajes a 30 países a que te Sí, sí, reproduzcas. eso es cierto, eso es cierto. O sea, esto va de la mano, sí, 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 sí. Como que Sí, está muy de moda el placer y la responsabilidad pasa a un segundo plano, ¿no? y luego, sin irnos más lejos, o sea, es que pasa en todos los países. Cuando los países tienen acceso al control de la natalidad, es decir, contracepción y aborto, la natalidad cae en picado. O sea, eso lo que nos dice es que probablemente la natalidad antes no era tal. O sea, no es que antes hubiese un interés, desde luego que no, por tener mil millones de hijos. Es que, bueno, y por supuesto la emancipación de la mujer sexual. O sea, es que antes las mujeres, pues en cierto modo eran vasijas. O sea, entonces, pues claro que baja la natalidad y yo no le veo una solución. O sea, yo creo que en 100 años la población humana será bastante inferior. Bueno, ha pasado en... Y por un lado lo veo y es cierto, pero por otro lado, eso está pasando en todos los países que pasan un punto de desarrollo, ¿no? Corea del Sur, Japón, son los primeros referentes, ¿no? No falla, ha pasado en todos, Exacto. absolutamente. Entonces yo creo Y que ya hay un está nivel pasando en la India. también, ¿no? La India ya ha entrado en tasa de fecundidad negativa, o sea, que es tener menos Hostia, de dos con un hijo. Ahora mismo solamente el mundo lo sostienen, creo que África, ¿no? África, África subsahariana, creo que algún país latinoamericano, creo que Colombia, Y por eh, poco, seguro que por poco. y creo que nada más. Y, Sí, exacto, exacto. Ni Asia ya. Es ya, curioso, ¿eh? Pero yo creo que es que pasa un punto de desarrollo, es lo que tú dices, inevitablemente Bolivia es otro que también. Bolivia, ¿no? Mm, Pero parece inevitable, no sé por qué. Creo que quizás es por, bueno, por el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y la sofisticación de la sociedad da lugar a carreras técnicas, a un mayor desarrollo del individuo, ¿no? Tardan más en tener hijos, tienen una serie de también, prioridades también. distintas, ¿no? Y También. dilatan el tiempo, previenen el embarazo, ponen excusas, no se deciden. Entonces, claro, no están aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y como tú dices, le añade el tema de los anticonceptivos y ya es el clavo del ataúd, ¿no? Entonces, parece que es así. Bueno, claro, y dos otros temas fundamentales en la baja natalidad que se me habían olvidado y van por lo que tú dices. Primero, que la población ya no vive en pareja. O La sea, mayoría no, ¿no? la mayoría, creo que ahora mismo están entre un 30 y un 50% de los adultos Qué, mayores de 30 años viven solos. qué raro, tío. O sea, ¿y cómo será el futuro así? Porque veo mucha soledad en el futuro, ¿eh? Veo Hmm, muchos ancianos solos, ¿eh? sí, 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 sí. Anciano solo que no tendrá hermanos o no se hablará con ellos, no tendrá hijos, no tendrá sobrinos, no tendrá... Bueno, quizá encontremos la forma, ¿eh? Yo creo que también siempre es fácil prever el apocalipsis y Sí, de hecho no te extrañes, mira, por ChatGPT ya tenemos una pseudo solución ahí, a la soledad. Pseudo, ¿eh? No es la solución. Pero no es una solución, no, pero sí, 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 totalmente. pero es un proyecto de ella. Totalmente. O cualquier tipo de, coño, de residencia. Yo sí soy, cuando sea mayor, yo quiero estar con gente de mi edad, quiero jugar al dominó, quiero, ¿sabes? Yo no quiero estar en mi casa esperando que me venga a visitar mi familia, la que tengo, si tengo una Lejano. vez al mes. Bueno, y además tú, a diferencia de los viejos hasta ahora, tú podrás chatear con un tipo que viva en Corea del Sur. Justo. Entonces creo que hay, como tú dices, hay formas de superar eso y llevarlo. Es que la sociedad va a cambiar. O sea, yo creo, tío, igual estamos... nah, siempre ha pasado, pero parece que en los tiempos modernos estamos en un punto de inflexión brutal, tío. Creo que va a haber muchos, muchos, muchos cambios, tío. Siempre lo ha habido, ¿no? Pero quizás ahora más rápido. Sí, eso ¿Sabes? sí es verdad. Eso es lo único que yo de verdad creo que es. Si siempre tenemos el discurso de que cada tiempo anterior fue mejor, o Sí, creo que sí, de verdad, el nuestro es diferente. O sea, que antes las sí. revoluciones tardaban varios siglos y En nosotros gestarse, estamos. sí, sí. Y nosotros, quizá nosotros, o sea, nuestra generación quizá ya haya vivido dos trascendentales al nivel de la revolución agrícola y la revolución industrial, o sea, que son la revolución digital y quizá la IA lo sea también. O sea, eso sí que no lo ha vivido nadie en la humanidad hasta ahora. Eso es un juego aparte. O sea, sí. Sí, Para sí, bien o sí. para mal, en esto somos pioneros. Sí. Es que yo creo que la curva de progreso siempre ha sido como lineal, ¿no? Y ahora ha subido exponencialmente y va a seguir Efectivamente. así. Va a haber una serie de cambios que... Y la robótica, tío, la bioingeniería, todo va a ser brutal, tío, cómo va a cambiar el ser humano, la sociedad. Yo, y la verdad que, por un lado tengo ganas, tío, porque me da curiosidad, ¿no? ¿Qué posibilidades nos esperan? Pero por otro lado da vértigo, ¿no? En plan, a ver dónde acaba todo esto, tío. Claro, seremos capaces de generar sistemas morales tan rápido como cambia la tecnología.
Es que seguramente No no. queda otra, no queda Sí, otra. sí, sí, o sea, vamos, creo que nos sobrepondremos, pero yo creo que lo que sí que nos va a generar es mucha incertidumbre y como que ya lo tenemos. O sea, si ya lo estamos viviendo, o sea, creo que vamos bueno, pues a tener mucho malestar por no saber cómo actuar o no saber. Sí, la propia IA, ¿no? El ejemplo, ¿no? Hasta qué punto hay que considerarla en el futuro como algo digno de empatía, ¿no? Hasta cierto punto. Oye, y volvemos al principio, cerramos el círculo, ¿eh? Sí, lo hemos cerrado. De hecho, lo pregunta, ¿no? Parece que ChatGPT ha dicho, aquí estoy, ¿no? Hablando de Claro, tecnología de la IA, ¿no? claro, si puedo sentir empatía por la IA, tengo que meterla en mi moral, ¿no? Y desde luego, y al revés, si la IA es capaz de sentirla por nosotros. Es un tema, bueno, eso es otro tema, pero yo creo, tío, y ya te digo, sería para otra conversación, pero ¿por qué la conciencia va a ser exclusiva de un sustrato de carne, ¿no? Material, de un cerebro? No, no hay nada no hay ninguna regla lógica que apunte a que eso deba ser así, ¿eh? Puede que lo sea. Mm, Pero, oye, sustrato metálico probablemente sea hasta más eficiente, ¿no? ¿Quién sabe? mm. ¿Cómo sabemos que no está ya? Y no hablo solo de la inteligencia artificial, ¿eh? O sea, mm, ¿cómo sabemos ¿Sabes que lo? no, cómo sabemos que no vivimos en Matrix, ¿no? Que no. Ya. O no, No hay, bueno, no- el propio panpsiquismo, ¿sabes lo que es el panpsiquismo, no? ¿Suena? bueno, entiendo que todos somos una mente en común. No, claro, te entiendo por el pan, ¿no? No, es porque, o sea, el panpsiquismo dice que la conciencia es una propiedad del universo como la energía y la materia, ¿no? Que sería un Mm, tercer estado de las cosas. vale. Eh, ¿No? Digamos que la energía sería el primer estado, la materia sería una consolidación de energía, una Mm, especie de oscilación más lenta y más densa de esa energía, y la conciencia, cuando ya alcanza un punto crítico, la información o la materia se vuelve tan densa que se hace autorreferencial, ¿no? qué guapo. Mm. No conocía esa teoría y me gusta mucho. No es una broma de teoría, es No, no, filosófica, no. está bien discutida y o sea, es una teoría más, pero Bueno, está ahí, ¿eh? filosófica entiendo que también estará metido con la física de la información, ¿no? Pues sí, no lo había pensado, pero claro, tiene sentido. La física de la información dice, bueno, ya eso es paja mental, ¿no? Pero parece que la información es la unidad básica del universo, ¿no? Digamos que es como Mm. la energía y la materia son manifestaciones de la información, ¿no? Pero es que eso ya, eso explota la cabeza, ¿no? Sí, es entrar en Descartes, ¿no? En pienso luego Uf, existo y, sí, exacto, exacto. y quizá no son horas. No, hay que dormir tranquilo, por favor, sin Hay que pesadillas. levantar el país, hay que dormir para levantar el país. Exactamente. Niño, deja de divagar, mata perro y ponte a trabajar. Buah, pues Bueno, ¿cerramos o qué? sí, cerramos. Vamos Yo, a parar aquí. yo creo que somos personas éticas. O sea, tú y yo, quiero decir. Yo más bien soy moral.